Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a mirar al cielo, lo que ha sido considerado un hito en la astronomía chilena. Astrónomos del Observatorio del Cerro Tololo descubrieron el cometa más grande del que se tenga registro. Para hablar del tema nos acompaña Bernardita Reed, licenciada en Física y Astronomía de la Universidad de Chile y divulgadora del Centro Cata. Bernardita, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, muy feliz en verdad por la noticia que vamos a comentar hoy día. Bernardita, a ver, la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron persiguiendo el cometa? Uno dice, ¿cómo se persigue un cometa? Debe ser un trabajo, pero de chino, como se dice, ¿no? De hecho, no, este cometa fue encontrado por coincidencia, Ya. no se estaba buscando. Es que hay que explicar un poco la historia de cómo se encontró. En el norte de nuestro país, en el Cerro Tololo, actualmente existe una colaboración internacional llamada Dark Energy Survey, que en español la traducción que más se utiliza es cartografiado de energía oscura. Es un grupo de más de 300 científicos de 25 instituciones a lo largo de diversas partes del mundo, principalmente Estados Unidos, y durante 6 años se encargaron de observar el cielo desde el sur o sea, el norte de nuestro país, perdón, que estaba pensando hemisferio sur, pero estaban mirando entonces el cielo, eh, viendo los cambios de tal vez luminosidad, de brillo, para detectar, por ejemplo, supernovas, distintas cosas. Y en particular dos astrónomos, Berdanelli y Bernstein, que son quienes se dieron cuenta que había ahí algo raro en los datos, estuvieron monitoreando entonces desde el año 2014 hasta el 2016 y se dieron cuenta que efectivamente había un cuerpo que se estaba moviendo, pero que en ese entonces no se le alcanzaba a ver lo que corresponde a la coma y la cola. La coma es como el gas que se ilumina cuando al ¿Mm? acercarse este cometa al Sol se calienta y el hielo se evapora, y la cola que todos ya conocemos. Entonces, es muy increíble porque la misión que tiene esta gran colaboración es entender lo que es la materia oscura, la energía oscura, principalmente, y se encontraron con esta grata sorpresa al observarse que se está acercando. Sí. Es un cometa enorme, como bien decías tú. La cultura colaborativa. Bernardita, a ver, ¿cuánto mide este cometa? También, ¿a cuánta distancia está de la Tierra? Para entender un poco de qué estamos hablando, de las dimensiones que estamos hablando. Sí, bueno, estamos hablando de un cometa que tiene un tamaño, no se sabe muy bien, porque ¿Ya? lo que se observa es la luz de estos cometas y se estima que tiene entre 100 a 200 kilómetros de diámetro, ¿ya? Eso lo hace más o menos 10 veces más grande que un cometa promedio, y lo cual es enorme, y se encuentra a más de 44.000 unidades astronómicas, o 40.000 unidades astronómicas, lo que significa que es 40.000 veces la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces tienes que multiplicar la distancia entre el Sol y la Tierra ¿Ya? unas 40.000 veces, que eso son como 6 billones de kilómetros. Está muy, muy lejos y se está acercando y va a llegar a un punto donde va a estar aproximadamente unas 35 unidades astronómicas, que son entonces 39 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y eso se va a observar el año 2031. Bernardita, ¿cuál era por lo menos hasta ahora, el cometa más grande del que se tenía conocimiento? Ahora no lo recuerdo muy bien, Ya, bueno, yo me ya. dedico más, de hecho es divertido porque yo me dedico también al área de la energía oscura y la materia oscura, entonces los cometas ha sido algo como también sorpresivo. Te diría un número te mentiría, Ya. pero en general la mayoría de los promedios o sea, de los cometas que se logran observar tienen el orden entre 10, 20, 30 kilómetros de diámetro. Y eso también se observa más cerca, eso es algo que también hay que tener en consideración. Cuando estos son, mientras más pequeños, más difíciles de detectar por la luminosidad. Para que tengas una idea, el brillo que tiene este cometa es más o menos en este minuto 100 veces, un poquito, o sea, como 100 veces menos luminoso que lo que es Plutón, lo cual para hacer entonces estas cámaras que son súper desarrolladas, de hecho la cámara que está trabajando en el Cerro Tololo se llama cámara de energía oscura, es de última generación, es de las más grandes del mundo y aunque eso suene como poco brillante, es muy Mm. brillante para términos astronómicos, y cuando ya esté mucho más cerca incluso se va a poder ver con telescopios O sea, no caseros. es que pueda ser visto a simple vista. O sea, se requieren de un aparataje No, a especial para simple poder vista verlo, no. para que la gente entienda un poco las dimensiones. Claro, pero sigue siendo súper Ya. interesante porque
Hay grandes preguntas que existen en la astronomía, en la física, principalmente en todo nuestro universo. Tenemos muchas dudas y una de esas es entender el sistema solar, cómo se formó, sus orígenes. Y este cometa, o sea, los cometas tienen esta característica de que se acercan y se alejan. Entonces, viene de muy lejos y tiene material primitivo de nuestro sistema solar. Entonces, estudiar su dinámica, nos da ideas de cómo se formaron los planetas, aunque suene Ya. como diferente, no lo es, porque las trayectorias que tienen cometas tan grandes como este están relacionadas con cómo fueron integrándose los planetas cuando el sistema solar era muy joven. Entonces, ¿tiene cabida científica? Sí, y en verdad es una noticia muy, muy bonita y nuevamente hace como hincapié en la importancia de tener colaboraciones, porque lo que pasa comúnmente es que los astrónomos van, arriendan un telescopio, tienen una propuesta científica, se compite, por decirlo, por tener tiempo en un observatorio. Mientras que en este caso, como te decía, 300 científicos son parte de esta colaboración. Yo soy un poquito parte, me postularon, entonces estoy ahí como cruzando los dedos para que me acepten. Eh, pero sí, estos datos entonces los 300 científicos y científicas tienen acceso y ahí es cuando se dieron cuenta no solamente de este cometa, se han descubierto hartas cosas y es algo que cada vez va a ser más común, eso es algo que quiero hacer Cada hincapié. vez vamos a ver Eh, más cometas, dices tú. ¿Y cuál es la razón de ello, Bernardita? Más cometas, más de todo, Ya. ¿Hay alguna razón científica porque para eso, para que la gente que nos está viendo en la casa lo pueda entender? sí, porque actualmente se están construyendo más como telescopios terrestres, observatorios, que a diferencia de los que te describí anteriormente, que no es que se arriendan, Ya. van a estar, por ejemplo, por años grabando el cielo, algo Ah, es que por los no avances tenemos. científicos, no es que estén pasando más cerca. Exacto. A eso me refiero, que nosotros No, estamos eso avanzando hacia ellos para siempre ha verlos. estado. Si uno se empieza a Sí, asustar, po. no hay. Va a ser igual en el Ya. sentido como del universo, pero eso significa que vamos a estar cada vez escuchando más noticias, descubriendo más cosas. Bueno, hace unos días también se habló de la primera detección del merging o el encuentro entre un agujero negro y una estrella de neutrones. Vamos a tener un observatorio que se está construyendo al lado del Cerro Tololo, donde se observó esto, que se llama Vera Rubin, Observatorio Vera Rubin, y como te decía, va a tener la cámara de última generación y va a estar durante más de 10 años grabando el cielo y se espera que, por ejemplo, encuentre más de 1 millón de supernovas, miles de supernovas por noche estamos hablando. Y supernovas son como estas explosiones que se generan cuando las estrellas mueren. Entonces, cometas vamos a encontrar muchísimos más. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, tal vez lentes gravitacionales, cosas que hoy en Mm. día hemos ¿Bernardita? observado un par. En ese momento va a ser muchísimo. Sí, Cuéntame. tú lo esbozabas recién en la respuesta anterior. A ver, ¿cuál es la importancia de detectar un cometa? ¿Qué se puede descubrir estudiando un cometa? Y para quienes no están viendo, ¿qué es un cometa? Bueno, un cometa es este como asteroide que está viajando a grandes velocidades, que tiene una órbita muy, muy elíptica, no es un círculo, sino que está súper elongada, entonces que está anclada gravitacionalmente a nuestra estrella, que es el Sol, que tiene harta masa y que llega a un punto donde se acerca y se aleja. Y nosotros vemos esta coma, esta cola, esta como colita que tiene, porque está rodeada de hielo y al acercarse al Sol, calienta o sea, se calienta la superficie y se evapora, porque hay hielo presente, y eso es algo muy importante. El agua es común en el universo, lo que no es común es encontrarla en forma líquida, la encontramos en forma de hielo y en forma gaseosa, entonces al acercarse se calienta, decimos que se sublima, esa sería la palabra más correcta, es decir, que pasa de estado sólido a líquido y vemos entonces esta cola, perdón, eh, y nos permite entender los orígenes de nuestro sistema solar, porque si un cometa se demora millones de años en dar una vuelta, significa que estamos viendo un objeto que se está acercando, pero que no ha tenido tantas alteraciones desde que se formó. Entonces, eso nos brinda mucha información para entender cómo se creó nuestro sistema solar, eh, la dinámica, es decir, el camino que va siguiendo, si se estudia, uno puede decir, entonces tal vez cuando se formó este planeta estaba acá, entonces nos da harta información. Yo siempre digo que la astronomía es como, es como una arqueología del cielo, porque
nosotros no estábamos presentes cuando se formó el sistema solar. Entonces lo que estamos haciendo muchos astrónomos es ver estas como reliquias e intentar explicarlas. Entonces, mientras más datos se tengan, por un lado es un mayor trabajo en lo que es el ámbito de la inteligencia artificial y todo eso, pero significa mayor información que por un lado nos hace entender algunas cosas, pero también abre más preguntas que hacen que los científicos, no sé, tengamos que tener más científicos para responderlas. Claramente, por lo menos los últimos 2, 3 años nos ha quedado claro que necesitamos hartos científicos en varios ámbitos, Bernardita. Lo último, y tú lo mencionabas, esta mayor avistamiento que vamos a tener con el tema de la tecnología, los avances, la mayor implementación, también nos va a llevar a conocer mucho mejor cosas quizás hoy día que ni sospechamos, ¿no? De todas maneras, pero también, como te decía antes, yo creo que van a salir más preguntas, porque tal vez nos podemos encontrar con objetos nunca antes pensados, objetos que hasta hace poco eran teóricos y no reales. Me explico. Por ejemplo, los agujeros negros durante muchísimos años eran meramente teoría. Y hoy en día hablamos de detecciones y que hemos detectado más de 50 utilizando ondas gravitacionales. Ya es una realidad. Entonces yo creo que por un lado va a suceder que cosas que de repente suenan a ciencia ficción o se van a validar como objetos reales o uno va a decir, no, definitivamente esto no es, pero van a aparecer cosas y hay que estar también con la mente abierta, ¿ya? Eso es algo que tiene genial. Que muchas veces las cosas que damos por certeras no lo van a hacer así, como ciertas. Exacto, exacto, porque la gran cantidad de datos que, imagínate que este telescopio o sea, este observatorio que se está construyendo, que realmente va a ser revolucionario, lo digo, yo soy miembro de ese, entonces en verdad además como que lo amo, va a observar más de 20 terabytes de información por noche, que va a ser analizada en el instante, en vivo, entonces automáticamente van a salir las alertas de los objetos que vamos a observar, no va a ser como por ejemplo... no sé, de repente se observa algo y los astrónomos lo intentan clasificar. No, ahora hay máquinas, de hecho se está compitiendo, por decirlo entre científicos, para tener estos clasificadores automáticos, se dice, en vivo para, no sé, tal vez enterarnos qué objeto encontramos. De repente, imagínense, hey, encontramos una supernova súper extraña o lo que sea. Entonces... imagínate que vamos a empezar solamente te voy a dar un dato que creo que es el dato más interesante. Este observatorio que te digo va a colectar en esos 10 años de operación más datos que todos los habidos y por haber de la historia de la astronomía. Quizás vamos a saber más de lo que quisiéramos saber, oye. ¿O no? Sí, no, va a ser... Nos va a dar y miedo. imagínate que va a ser un mapa de todo el cielo, pero del hemisferio sur. Esa es la gracia, va a ser un mapa completo y va a ser como una película, más que un mapa. Entonces, va a ser muy, muy impresionante. Bernardita Ritt, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Temas que normalmente aquí no están tan arriba de la conversación en Canal de Noticias, pero siempre muy interesante, sobre todo mirar al cielo. Bernardita, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Seguimos revisando otras